En el caso mexicano, es un sistema obligatorio. Tenemos un número de seguridad social ante el IMSS, pero también al mismo tiempo, ya de manera automática, una cuenta individual. La mayor cantidad de la aportación que recibes en tu cuenta individual es por parte de tu patrón. ¿Cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien que está empezando a invertir? Yo empezaría por ahí. O sea, entra antes mejor y acércate a tu Afore. Ahora dijiste algo importante y es antes de 1997 y el SAR 92. Los que empezamos a trabajar y a cotizar en el Seguro Social antes del 1 de julio del 97, estamos bajo lo que se llama Ley 73. El gobierno te va a dar, a través del Seguro Social vas a tener esta pensión sin importar tanto los recursos que hayas aportado. En Afore Sura administran la pensión de más de 8 millones de mexicanos. Hoy en día es la tercera administradora de fondos de retiro más grandes del país. Ellos invierten cerca del 15% del capital existente en el sistema de pensiones mexicano. Emilio Bertrán cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el sector financiero. Trabaja en Afore Sura desde 2010, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades clave para el negocio. Y desde el año 2020 se desempeña como director general de Afore Sura. Anteriormente tuvo varios cargos directivos en la empresa. Previamente a Sura, la experiencia profesional de Emilio incluye el Banco de México, donde trabajó en investigación económica y operaciones de banca central de la institución. Además, Emilio es licenciado en Economía y maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También fue catedrático de Finanzas Internacionales en esa institución durante 6 años. Bienvenidos a Mente y Capital, el espacio de NSC Asesores donde buscamos entender cómo el movimiento del capital de las empresas impacta su negocio y por ende a la economía. Y todo esto de la mano de las mentes más grandes. Soy Roy Román, CFA y Kaya Charter Holder, ingeniero de formación e inversionista por vocación. Me interesa compartir lo que hay detrás de las decisiones empresariales que mueven mercados, transforman industrias y afectan la vida de millones de personas. Este podcast es solo con fines educativos y no constituye recomendaciones de inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente y Capital. Hoy estoy súper emocionado por la conversación que voy a tener con Emilio, porque desde hace tiempo he querido aprender más sobre el sistema de pensiones que tenemos en México, el cual es increíble, y quién mejor que nos lo pueda explicar que Emilio. Muchísimas gracias por estar aquí, todos los socios estamos súper agradecidos. No, gracias a ti, Roy, un privilegio estar con ustedes, a tus órdenes. La primera pregunta es, ¿qué diferencia tiene el sistema de pensiones de México con un sistema de pensiones tradicional? ¿Y de dónde sale esta estructura que tenemos hoy en día de las Afores? Mira, a ver, yo te diría que un sistema de pensiones tradicional, será difícil poder encuadrarlo así, pero si nos comparamos, por ejemplo, con el sistema de pensiones americano, que es completamente privado y completamente de aportaciones personales en el sentido de que no es un sistema obligatorio, el 401k. No, la gente pone sus ahorros ahí, si quiere contratar ese tipo de planes, y hay 2,000 empresas que te lo pueden ofrecer. En el caso mexicano, donde el sistema de pensiones emana de una transformación del seguro social o de cómo el seguro social manejaba las cosas, es un sistema obligatorio. Todas las personas que participamos, que trabajamos en la iniciativa privada de manera formal, tenemos un número de seguridad social ante el IMSS, pero también al mismo tiempo, ya de manera automática, una cuenta individual donde nuestro empleador principalmente va a ser quien hace las aportaciones. Y esa es una de las grandes diferencias, ¿no? La mayor cantidad de la aportación que recibes en tu cuenta individual es por parte de tu patrón. Sin duda alguna, también hay alguna aportación por parte del gobierno, una cuota social, es que se concentra en los menores salarios. Pero bueno, esa sería una de las grandes diferencias. Y este sistema que nosotros tenemos que encuentra bastantes similitudes y se inspira en su momento con lo que hace varios años existe en Chile y también se retroalimenta y se complementa de los avances y de muchas cosas que han sido en países como Colombia, como Perú. Ahora mencionaste Chile y entiendo que fue como el pionero en la América Latina con hacer esta estructura. ¿Qué
parte es donde está hoy en día, o más bien en qué parte del ciclo se encuentra Chile y en qué parte del ciclo se encuentra México en esta evolución del sistema de pensiones? Va. Hay cosas interesantes. Chile es el sistema de referencia en América Latina. El primero, vamos a ir un país muy relevante en la región que por allá por el 85 funda su sistema de pensiones de cuentas individuales. Y lo hace con ciertos aciertos, desde las tasas de aportación, por ejemplo, lo hace de manera temprana y tiene suerte de individualización de cuentas que es fundamental. Y ese sistema ha llegado a una enorme madurez en el sentido de cobertura. La economía chilena es una economía bastante más formalizada que la economía mexicana, pero también por mucho más tiempo de estar cotizando ya llegó a su tamaño. O sea, ya no va a crecer más. Ya está más en un tema de equilibrio en relación a su Producto Interno Bruto, ya no está en expansión. Ahora, paralelamente México, que se inspira en muchas cosas de su momento en Chile, es un sistema más joven, empieza a operar en el 97, pero y todavía todavía no alcanza su tamaño. Hoy México más o menos es un poco más del 20% del PIB. Manejamos una barbaridad de dinero que son 8 millones de pesos, pero todavía nos vamos a estabilizar en 12, 15 años más en el orden del 45-50% del PIB. México todavía está en expansión. Ahora, pero donde México así ha sido pionero es, por ejemplo, desde en la tecnología de las inversiones. A México es el país más relevante de América Latina que de 2019 opera bajo lo que se llaman Target Date Funds, ¿no? Los fondos de ciclo de vida, que es la tecnología pues, más avanzada y correcta para manejar este tipo de inversiones. Y hoy por hoy, lo pongo en referencia ya que estás hablando de Chile, porque hoy nuestros colegas en Chile están trabajando con los detalles regulatorios para pronto implementar el sistema de Target Date Funds. Es una discusión muy vigente en Chile y también es una discusión relevante en países como Perú y como Colombia. ¿Qué es un Target Date Fund? Cuando estuvo aquí, Sergio Méndez nos platicaba que antes había como unos cortes muy abruptos y cumplías X edad y pum, te rebalanceaban de una manera relativamente agresiva. Y entiendo que hoy en día cada vez es más suave, pero ¿nos lo puedes explicar? Sí, lo que hicimos es lo siguiente. Nosotros teníamos 4 fondos, ¿no? Donde tú estabas segmentado en función de la edad de las personas. Y cuando cumplías cierta edad, entonces te tocaba brincar al siguiente fondo, pero vamos a ir como muy escalonado. De alguna manera, creo que, como te lo comentó Sergio, es muy correcto. Era como abrupta. Lo que hacen los Target Date Funds es que lo que hicimos fue de 4 fondos partimos a 10. Que van por quinquenios. Lo que están es estos fondos, tú naces en cierto fondo y vas evolucionando en ese fondo toda la vida. Y ese fondo va aterrizando suavemente en sus estrategias para llegar a un fondo de pensiones que tiene mucho menos riesgo. Entonces, el fondo es que la gente más joven, con expectativas muy largas de cotización, lo óptimo para ellos es tomar cierta dosis de riesgo y en la medida que nos aproximamos al retiro estamos disminuyendo esa dosis de riesgo. Entonces lo que haces es un aterrizaje suave a un fondo donde no termina la vida, sino que ahí terminas, vamos a decir, tu estancia dentro de una Afore y pasarás ya a un tema de un annuity o un seguro de pensión para que te pague la pensión por el resto de tus días, ¿no? Ok, entonces si entendí bien, aquí lo que estás haciendo es, empiezas con un portafolio y ese portafolio se va rebalanceando todo el tiempo. No es que te cambien nada, cumples X años, te vas del portafolio A al B, sino estás toda la vida en el mismo portafolio y ese portafolio evoluciona de la misma manera que tú vas creciendo. Tal cual. Es fantástico. Ahora, cuando uno está en un portafolio de inversión, generalmente está buscando un rendimiento. ¿Qué objetivo tienen las Afores como rendimiento o cómo buscan tener este objetivo a largo plazo de rendimiento o volatilidad? ¿Cómo miden eso? Mira, todo nace de un diseño óptimo de portafolios. En este contexto, el Target Date Fund, que busca maximizar el retorno dado un presupuesto de riesgo. Entonces, hay un régimen de inversión bastante, yo diría, moderno y avanzado, que nos pone los linderos y los límites de los riesgos que podemos tomar. Entonces, nuestra labor es tomar
esas fronteras, optimizarlas y decir, este es el mejor portafolio que te puedo ofrecer con una visión de muy largo plazo. Y será distinto para una persona que hoy tiene 22 años o una persona como yo que tiene 53 años, porque el tiempo al retiro que tenemos es distinto, ¿no? Entonces lo que estamos es optimizando el retorno, dado un presupuesto de riesgo y siempre tomando en cuenta cuál es el tiempo al retiro que nos resta, ¿no? Ahora, en la parte de inversiones hay una cosa que es la más valiosa de todas y es el tiempo. Hace poquito me estabas platicando de la capacidad que el tiempo le da a multiplicarse el dinero. ¿Me podrías comentar esos números? Eso es muy importante, ¿no? O sea, el tiempo siempre será lo más valioso que hay. Es el poder de la capitalización, ¿no? Entonces, si nosotros hoy tomamos como referencia la tasa del Banco Central, una tasa de corto plazo, de poco riesgo, que es 7.5%. Si yo tomo y consideremos una persona que más o menos su vida laboral sea de 40 años. Entonces, si una persona hoy, a los 22 o 23 años, pone un peso invertido al 7.5%, va a tener 17 pesos dentro de 40 años. ¿No? Y este es el poder de capitalizar y recapitalizar 7.5%. Entonces, por eso es muy importante, y gracias por el espacio y lo relevante de estar aquí con ustedes, es el primer mensaje que le da a la gente es tomemos decisiones a tiempo, ¿no? En Sura, todo nuestro enfoque de asesoría empieza hoy. Y entre más temprano lo hagas, mejor. Entonces, nunca es tarde para hacerlo, pero entre más temprano, mejor. Pequeñas cantidades se hacen cantidades más relevantes cuando les permitimos tener este espacio de tiempo y este poder de la capitalización. A mí yo siempre utilizo un ejemplo porque obviamente al ser el financiero, mis amigos, cualquier cosa que pasa me marcan, ¿no? Sí. Oye, Roy, que me conviene esto, no me conviene. Y yo les digo, mira, el mejor comentario o el mejor mensaje que alguien me ha dado, y gente mucho más experimentada como tú, es empieza a invertir temprano. Hace tiempo saqué unos datos y ahí decía, si yo empezaba a invertir a los 25 años para retirarme a los 65 y ponía una aportación de 1,000 al mes, después dijera, bueno, es temprano, a los 25 mejor empiezo a invertir a los 40 y voy a compensar poniendo 1,500 al mes. Perdón, 1,333 al mes. Y después dices, bueno, pues ya no empecé tan temprano y una persona de 50 años dice, voy a poner el doble que alguien de 40 años. Esos datos me daban de que la persona que empezó a los 25 hizo 6.3 veces su dinero con el mismo capital que él fue aportando. Una persona en el segundo escenario que empieza a los 40 puso 3.7 veces su dinero en esta inversión y el tercero solamente lo multiplicó 1.8 veces. Y aquí lo que quiero preguntarte es, ¿cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien que está empezando a invertir? ¿Dónde, cómo hacerlo? O simplemente acércate a tu Afore. Yo empezaría por ahí. O sea, entra antes mejor y acércate a tu Afore. Hay una cosa muy importante. Bueno, partamos del hecho. Hay una oferta de asesoría financiera importante en nuestro país, que va desde fondos de inversión, banca, Afores, o estrategias más sofisticadas, offshore, onshore. Pero la Afore es un vehículo tremendamente eficiente. Partamos por lo siguiente. Nosotros manejamos portafolios multiactivos que tienen acceso a cualquier bolsa del mundo. Igual estamos invertidos en Asia que en Europa, que en Estados Unidos, por supuesto, que en México. Tenemos acceso a los mercados de private equity europeo, americano. Tenemos la capacidad de usar palanca vía derivados. Entonces, tenemos un portafolio sofisticado que tiene la capacidad de usar apalancamiento y que hoy por hoy, con base a las comisiones vigentes autorizadas, cobra 55 puntos base. No encuentra nadie un portafolio en ningún lugar del mundo que le cobre esa comisión, a menos de que estés hablando de invertir enormes cantidades de dinero. Y en tu Afore tú puedes invertir 500 pesos o la cantidad que tú quieras. Entonces, la Afore es una muy buena opción para ti. Ahora, hay que tener siempre presente la asesoría. Eso es muy importante. Porque no es lo mismo si tú eres una persona de 23 años que está ahorrando para comprarse su primer coche y su fondo de la Afore tiene una visión de 40 años. Uh-huh.
¿no? Entonces, también hay estrategias complementarias, por ejemplo, que en Afore Sura ofrecemos, y es que tenemos 3 fondos de aportaciones voluntarias que tienen un diseño de riesgo mucho menor, pero tienen la misma comisión y tienen el mismo grupo de expertos cuidando tu dinero y cuidando tus inversiones para estrategias de muy poca riesgo y por ende muy poca volatilidad o estrategias un poco más sofisticadas. Entonces, como bien dices, acércate a tu Afore, es tu mejor opción, dado los costos y la sofisticación alrededor de la cartera, y están estas opciones que les ofrecemos que pueden ser desde muy conservadores hasta ligeramente o un poco arriesgadas. Ahorita dijiste algo súper importante y es los portafolios de inversión de las Afores están mucho más sofisticados de lo que la gente cree. ¿Puedes platicarnos un poquito cómo llega uno a invertir dentro de las Afores, en los grandes fondos de capital privado, en oportunidades de bienes raíces, en acciones internacionales? ¿Cómo se distribuye ese asset allocation o esa estructura del portafolio? Mira, en principio, nosotros, o sea, están las 3 P's, ¿no? Que son para hacer una inversión sofisticada, correcta, consistente. La primera P que es de people, las personas. La segunda que son platforms, los sistemas. Y la otra P que son los procesos, process. Entonces, esas 3 P son fundamentales para realizar inversiones de manera sofisticada con procesos consistentes. Entonces, esa es la primera cosa que tienes que desarrollar y en la que tienes que estar constantemente invirtiendo, ¿no? Las mejores personas con las plataformas tecnológicas correctas y con procesos probados y con procesos disciplinados de inversión. Entonces, con base en eso y de manera continua, esto no es una cosa que hacemos un día y nos vemos en 2 meses, todos los días estamos revisando lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, sí con una visión de largo plazo, pero es un trabajo continuo, esto no para, ¿no? Y de esta manera es que optimizamos en función de, pues sí, dentro del marco del régimen de inversión, pero en función de el tiempo al retiro de nuestros clientes y el set de activos que podemos y sabemos administrar. Entonces, de esa manera tú es que encuentras y operamos desde hace muchos años bolsas internacionales. Entonces, Hang Seng, Eurostoxx, Standard & Poor's, Nasdaq, son activos en los que estamos muy acostumbrados a invertir y mercados que estudiamos de manera profunda. Entonces, para acceder a ellos, bueno, lo primero es tener al personal correcto, que sepa, que entienda el activo, que siga el activo, que entienda sus economías y los drivers que nos permiten anticipar su comportamiento. Hablaste de algo muy interesante, que es el mercado de fibras, el real estate. Es un mercado que ha crecido de manera importantísima en México. Y hoy por hoy hay varias fibras en el mercado que ofrecen oportunidades de inversión muy atractivas para la gente en bienes y raíces, que pueden ser desde residenciales, comerciales, industriales, de logística. Entonces hay todo un set de activos interesantes para invertir ahí. Y está la parte de los activos alternativos, ¿no? Que es básicamente lo que es el private equity, ¿no? Inversiones en infraestructura. Estos mercados privados, dentro de los activos alternativos, estos mercados privados son una nueva beta que estamos explotando las Afores. Y digo, no porque tenemos menos años que usando otro tipo de activos, pero que te da una extraordinaria diversificación, acceso a mercados muy sofisticados y a inversiones con valores esperados de retorno también muy atractivas. Y ahora, para entrar ahí, hay que hacer su trabajo. Muchas veces las oportunidades de inversión fluyen a ti y hay muchos proveedores del sistema que vienen contigo, pero a veces te toca construirlas a ti, ¿no? Dado mi portafolio y lo que estoy buscando es encontrar a los manejadores, hacerle las propuestas correctas para construir mercado. El mercado americano tiene un desarrollo, pero el mercado local tiene otro desarrollo. Y si bien ha estado creciendo, ha estado desarrollando, hay que ayudar a su desarrollo. No estamos simplemente esperando que llegue un proveedor a ofrecernos, sino también nosotros con administradores, los famosos GPs, estamos teniendo conversaciones de algunas cosas específicas que queremos explorar y en las cuales queremos invertir. Ahora, este mercado es enorme, son trillones y trillones de dólares lo que administra. Y en la parte de people creo que es súper importante lo que mencionas. ¿Cómo llegas a escoger dentro de una Afore a,
Porque son tickets importantes lo que ustedes escriben a la hora de invertir. ¿A qué administrador le voy a dar mi capital? Bueno, a ver, podemos ir de cosas hoy muy simples, pero que hace 19 años era la gran pregunta. ¿No? O sea, en las Afores hace 19 años invertíamos en bonos. Entonces, tu elección tenía que ver con la contraparte, que era un buen proveedor de liquidez. Y los hay, y bastantes buenos, principalmente los bancos. Nos fuimos sofisticando. El equity para mercados públicos, los bolsas de valores, tomó un papel preponderante y nos sofisticamos ahí. Pero también tú seguías más pensando en tal índice que se compró de tal manera, con los blue chips, las mejores empresas, acciones del mundo. Pero también tu conversión tenía que ver con la contraparte, que era un proveedor de liquidez, pero también un proveedor de inteligencia. ¿Cuál es el advice? Hablar con sus economistas, hablar con sus estrategas, y de esa manera vas construyendo una relación, ¿no? Hay firmas tremendamente sofisticadas y diversas en el mundo, y con el paso de los años pues vas seleccionando, vas aprendiendo con ellos, vas generando esos vínculos y esas relaciones. Ahora, en la época más moderna que les decía, este tema de los mercados, los mercados de alternativos, ¿por qué voy a con tal o cual GP o manejador darle un mandato de largo plazo por N millones de dólares? Entonces hay todo un profundo proceso de due diligence. Y hay que ser con eso muy detallistas, hay que ser muy insesgados y objetivos en el análisis que hacemos, y hay que tener un proceso de selección estándar. No es la persona que es más agradable que otra, no, es la persona que tiene un track record que se puede confirmar. Es una persona que tiene también process, people, platforms, que está contigo, que en este due diligence que haces te muestran todas esas credenciales. Entonces, es muy importante ese proceso, especialmente, sí cuando transaccionas, pero cuando tomas un manejador de recursos al que le vas a dar un mandato de inversión al final y vas a estar años con él, es muy importante esa selección. ¿Y qué tanto pesan hoy en día dentro de las Afores esas inversiones en mercados privados? Son relevantes, difiere de Afore a Afore, pero podemos pensar que en un promedio puede ser cercano al 7,5-8% de los activos bajo administración del sistema. Depende, las administradoras pueden ser más agresivas o no. En especial nosotros en Afore Sura, el mercado privado, el mercado de alternativos es una apuesta que nos gusta mucho. Sabemos que hay valor ahí y tenemos un enfoque especial hacia esa clase de activo. ¿Y este es un porcentaje que quieren mantener o planean aumentar la exposición hacia estos mercados alternativos o privados? Lo óptimo en la construcción de los portafolios es seguir aumentando. Es seguir aumentando. ¿Tienen algún objetivo o la ley los regula de alguna manera? Sí. La primera cosa es, está el marco legal, ¿no? Este marco legal tiene, en el contexto de los activos alternativos, primero, ¿cuánto puedes invertir en el exterior? Y también han abierto, están los límites desde divisa extranjera o en la clase de activo en el exterior. Hay reglas muy claras en eso. Y muy recientemente se han destapado otras, vamos a decir, avenidas para incrementar las inversiones, pero que buscan que sean más preponderantes en nuestro país, en México, lo cual me parece perfectamente correcto. Ahora, el régimen se abre y puedes ir desde tener hasta casi el 30% de tus activos en los fondos de más largo plazo, o allá cantidades mucho más reducidas en los fondos que se aproximan al retiro, porque hay retos de liquidez. Claro. Estos mercados, si bien operan con bastante eficiencia en los Estados Unidos y en Europa, no operan con la misma eficiencia, y por eficiencia me refiero a la salida de la inversión en México. El mercado está madurando y dejémoslo avanzar. Pero a lo que voy con esto es que cuando te aproximas al retiro, la liquidez que deben tener tus fondos es muy distinta cuando estamos hablando de las personas más jóvenes. Si este contenido te agrega valor, ayúdanos a llegar a más personas compartiéndolo, ya sea en redes, por correo o en tu próxima junta. La intención es que una persona joven con el tiempo de su portafolio llegue a tener más o menos el 30% en productos alternativos. Podría llegar a tenerlo, sí. ¿Y esto cómo se compara con los grandes fondos de pensiones o con el famoso modelo de Yale que se inventa, donde tienen una exposición grande los fondos de pensiones, las universidades, en el mercado internacional, a este tipo de mercados?
Muy interesante lo del J-Model. Nosotros lo utilizamos mucho. ¿Verdad? Y el J te manda soluciones grandes de inversión en private equity porque los retornos esperados son grandes en el private equity. Y como ya hace un momento, la selección del socio, del manejador, del GP es fundamental para que toda esta ecuación funcione. Pero bien, o sea, como dices tú, o sea, el J-Model te lleva a soluciones de ese estilo. Es una herramienta fundamental y que utilizamos de manera muy frecuente en lo que es el diseño de nuestro glide path. Al final, el benchmark de estos fondos generacionales es un glide path. El J-Model es parte central de este diseño. Y sí, nos lleva a soluciones de altas dosis de activos alternativos. Ahora, estamos platicando ya de los portafolios de inversión, pero hay ciertos detalles dentro de las Afores que es complicado entender, y no es porque sea difícil, sino simplemente porque no tenemos el conocimiento. Y esto me acuerdo que me pasó hace poquito. Estábamos revisando las finanzas, mi esposa y yo, vimos su estado de cuenta de la Afore y dije, madre del Señor, ¿qué significa cada una de estas cosas? Por ejemplo, ahorita estoy viendo al mío que dice IMSS 1997. Se sentía edad avanzada y vejez, cuota social. ¿Qué significan estas cosas que encuentra la gente dentro de su estado de cuenta de una Afore? Sí, a ver. Tienen mucha información. De entrada hay una cosa en principio, y si ves por ahí otra de las líneas también dice Infonavit. También dice Infonavit, sí. Entonces, en un estado de cuenta de una Afore, vámonos de lo general a lo particular. Hay dos tipos de datos. Los dineros administrados por las Afores y otros dineros que se nos pide reportar. Por ejemplo, el Infonavit. Los recursos del Infonavit son invertidos y operados por el Infonavit, pero pues el acuerdo y la definición regulatoria es que en este estado de cuenta se le va a informar al cliente. Déjame ahí entonces hacerte una pregunta. En mi sección de Infonavit tengo un monto, pero ese, si yo estuviera con Afore Sura, no lo administran ustedes, lo administra el Infonavit y ustedes solamente agregan estos datos. Tal cual. Nos mandan el dato para el envío, lo integramos a su estado de cuenta. Ahora, luego tienes otras subcuentas, SAR 92, SAR 97. El 92 es todo lo que aportó en otro momento, en otra etapa del sistema, antes de que este sistema existiera, tal como es. Había una aportación ahí y hay un dinero clasificado bajo ese SAR 92. A partir del 97 que entramos en operación, las Afores, es cuando ya administramos los recursos y entonces los tenemos bajo ese rubro, ¿no? Y esto de retiro, cesantía y vejez, que básicamente es el monto que tienes para la pensión hacia adelante. Entonces, están estas subcuentas del origen de los recursos o de su momento en el cual se nacen, y están también las otras cuentas de inversiones o recursos que maneja el Infonavit en este caso. También seguramente tienes por ahí tu aportación de ahorro voluntario, estoy seguro que la tienes. Entonces, también se pone como un separado ese ahorro voluntario. Entonces, tienes esas integraciones de tu estado de cuenta. Ok. Ahora dijiste algo importante y es, antes de 1997 y el SAR 92, creo que mucha gente no conoce este cambio de ley que existió. Por ejemplo, mi papá hoy en día goza de su pensión, pero es algo que yo no estoy esperando recibir en el futuro por parte del gobierno, sino estoy haciendo aportaciones continuas a mi Afore, a mi plan personal del retiro y a mis inversiones que yo tengo para poder tener yo mismo mi vejez. ¿Nos puedes explicar este cambio en el sistema que se dio? Básicamente hay lo que es el sistema de beneficio definido y contribución definida. Entonces, los que estamos activos, los que somos, vamos a decir, de los principios de los 70 para abajo, que más o menos hay a principios de los 20 años, hay quien un poco antes, ¿no? Pero empezamos a trabajar. Tema más fácil. Los que empezamos a trabajar y a cotizar en el Seguro Social antes del 1 de julio del 97, estamos bajo lo que se llama Ley 73. La Ley 73 es un sistema de beneficio definido. Y eso es, el gobierno te va a dar, a través del Seguro Social vas a tener esta pensión, sin importar tanto los recursos que hayas aportado, ¿no? Va a ser en función de tu antigüedad en el sistema, las semanas de cotización y del último salario que hay, con un tope del último salario que hayas, o de los últimos salarios con los que hayas cotizado. Entonces, alcance o no alcance, esta es la pensión que te va a dar el Seguro Social, ¿no? Aquí hay un beneficio
y no necesariamente tu aportación alcanza para cubrir esa pensión, pero ese beneficio definido, por como estuvo la ley, va a entrar y el gobierno federal va a completar el excedente para que tenga esa pensión de por vida. Es vitalicia, nadie me la quita. No te puede quitar. No, es un beneficio hasta que fallezcas, y es un beneficio heredable, por ejemplo, tu cónyuge, ¿no? Luego entras en el otro, 1997, que es un cambio muy importante en muchos sentidos, que es lo que es contribución definida. ¿Y eso qué es lo que significa? Te vas a jubilar con lo que tengas. Es un sistema con el que en principio, vamos a decir, una persona que entró el 15 de junio del 97 o el 1 de julio del 97 a trabajar, con el mismo salario y misma carrera laboral, van a tener pensiones muy diferentes. El sistema de contribución definida, o el actual, el que da vida a las Afores, tiene una expectativa de tasa de reemplazo, que es la proporción de pensión que vas a tener contra tu salario, mucho menor que el anterior. Y esto básicamente tiene que ver con que es un sistema que inició con una aportación demasiado baja. 6,5%, el más bajo de la OCDE. Es la aportación que hacíamos. Y la hicimos desde 1997, todos, ¿no? Pero independiente del plan en que estamos, la hicimos así hasta finales del 2020. Que pasa una cosa fundamental. O sea, en 2020 hay una reforma del sistema que incrementa las aportaciones, y que estamos en esta etapa de incremento y de aceleración de las aportaciones, que las van a pasar del 6,5% hasta el 15%, allá por el 2032, 31 tratados. Entonces, ya aportar el 15% cambia muy profundamente la expectativa de pensión de las personas. Pero tienes una generación intermedia y hay cosas que hacer ahí. Pero si quieres, ahorita más adelante platicamos con ella. Pero principalmente la diferencia es el beneficio definido y la contribución definida, y esto tiene sus diversas implicaciones, con lo más importante, que es cuánto vas a recibir al retiro, que es el último objetivo del sistema. Entonces, si entendí bien, la gente que cotizaba con la ley anterior tiene su pensión asegurada, pase lo que pase, lo van a recibir de manera vitalicia. Y la gente más joven como yo, que estamos en el plan nuevo, vamos a retirarnos con lo que vayamos juntando. Sí. Y ahí es la importancia de también tener tu plan personal de retiro, tus aportaciones a las Afores y demás. Pero, ¿qué tanto, comentabas del 15%, qué tanto se recomienda agregar adicional a este 15%, que yo no sé si lo aporta el patrón, lo aportas tú de manera individual, lo aporta el gobierno? Mira, a ver, siempre será recomendable tener aportaciones voluntarias, porque van a mejorar tu pensión, ¿no? Aunque tengas una expectativa de muy buena pensión, pues va a ser mejor. Si la expectativa no es tan buena, siempre la puedes mejorar. Entonces, ahorro voluntario es como, yo les digo, es como frutas y verduras, siempre hace bien. Entonces, el ahorro voluntario siempre hay que hacerlo, siempre hay que intentar hacer el ahorro voluntario. Siempre hay que tenerlo ahí. ¿Y hay alguna directriz internacional que diga lo más recomendable para llegar a un retiro es entre lo que te aporta el patrón, lo que aportas tú y tu contribución individual, debes de llegar al 20%, 15%, 30%? Mira, al 15% al que va a llegar México no tanto tiempo, es una tasa de contribución bastante buena. Partamos por ahí y nos quedamos un poquito pendiente y complemento con la pregunta anterior. ¿Quién aporta esos recursos? En México la mayor cantidad de los recursos los aporta tu patrón. Este es un sistema que está sobre las empresas, sobre los empresarios. Si hay una aportación de la cuota social del gobierno, ya sea hace rato ya alguna referencia por ahí en tu estado de cuenta, ¿no? Pero en la reforma del 2020, este aporte del gobierno lo que hacen es súper concentrarlo, y tiene sentido, en la parte más baja de la pirámide laboral, hasta 4 salarios mínimos, por ahí es donde se concentra. Pero bueno, la mayor cantidad la aporta el empleador y nosotros aportamos como el 1,8%. Realmente muy bajo lo que no aporta. Exacto. Entonces, eso se mezcla muy bien con lo que dices, hagan ahorro voluntario siempre. Siempre que puedan, pónganle ahí. Tienes, como decía yo, con poquito dinero tienes acceso a un portafolio multiactivos, tienes beneficios fiscales. O sea, hay un estímulo del gobierno desde el diseño fiscal
que hasta por más o menos 200,000 pesos de aportaciones anuales que no se retiran obviamente, el día que la retiras pagas impuesto, puedes deducirla de tu base gravable. Entonces hay un beneficio interesante con esa aportación desde lo fiscal hoy, pero por supuesto desde el beneficio hacia adelante. Si esta conversación te está haciendo pensar diferente sobre tu negocio o tus inversiones, mándasela a alguien. Puede ser por X, WhatsApp o simplemente en una comida. ¿Qué significa para una persona que no es financiera el voy a deducir una cantidad de X, 50,000, 100,000, 200,000 pesos? Al final del año, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a suceder es que a la hora de hacer tu declaración de impuestos en el mes de abril, esta deducibilidad que tienes va a hacer que el SAT te regrese algo en función de tu tasa gravable que tengas, ¿no? Pero el SAT te va a hacer un regreso de recursos que puede ir en el límite hasta casi 70,000 pesos por los 200,000 aportados. O sea, entonces me estás diciendo que si yo hago aportaciones a mi retiro, puedo recuperar casi una tercera parte aproximadamente de lo que estoy aportando. Sí. Y tu tasa fiscal está en el 35%, sí. Y este es el mejor rendimiento que existe en el mundo. Seguro que sí. No he visto nada que pague Eso más lo que estamos pagando. Y tú ahorita que dices, este año el sistema está pagando retorno efectivo ahorita al cierre de septiembre que acabamos de marcar, 3 retornos promedios del 14%, que anualizado debe algo así como 16%. Está el retorno que hemos obtenido las administradoras es extraordinario. Ya hace ratito te preguntaba en la parte internacional y ustedes, ¿cuál es el retorno objetivo que buscan en un fondo de pensiones? Porque obviamente tienes como tú dijiste, un presupuesto de riesgo y con ese riesgo voy a buscar obtener cierto rendimiento. Pero a largo plazo debe de haber algún rendimiento que es el que se busca tener, ya sea de manera nacional o internacional en los sistemas de retiro. Mira, sin duda alguna, ¿no? O sea, este año ha sido extraordinario, el año pasado también fue muy bueno, pero puede haber años malos. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de expectativas de retorno, lo más difícil que hay es cuál va a ser el retorno a corto plazo. Pero lo que sí es cuando tú analizas top-down o desde la macroeconomía, los ciclos económicos, las políticas monetarias y fiscales y demás. Dices, pues esto tiene cara que en el mediano y largo plazo las tasas de rendimiento se parecen más a esto. Y ese número tiende a ser más estable. ¿Y a qué voy con eso? Nosotros vemos que una tasa de largo y mediano plazo del 9,5% es razonable para un sistema como el nuestro. ¿Por qué? Por su composición misma de los activos locales que tenemos, el nivel de inflación y tasas de interés nominales en México, las dosis de inversiones en capital público y privado en el exterior, nos llevan a soluciones que más o menos están por ahí en el mediano y largo plazo, el 9,5%. Me imagino que esto, traduciéndolo a un portafolio más, digamos, europeo o americano, fondo de pensiones de ellos debe de estar buscando 7% más o menos. O incluso puede ser menos, por el nivel de sus tasas de interés. Claro. Uno, a ver, si lo comparo con su nivel de tasas de interés. Pero también hay una cosa relevante. Los fondos, vamos a pesar, de pensiones, siempre hace mucha referencia a Suecia, a Noruega, a los Estados Unidos, tienen dosis más grandes de equity. El equity en el largo plazo, los datos de 150 años lo demuestran y demás, tiende a pagar más que la renta fija. ¿En equity te refieres a acciones? Acciones, sí, índices accionarios. Entonces sí puedes pensar en 6-7% para ellos, con inflaciones más bajas, con lo cual su tasa real también es diferente, pero con dosis de equity mayores. En el caso de México, por cómo está construido el régimen, pues tú tienes tus límites para equity, pero también tienes ciertos límites para divisas y valores extranjeros, lo cual hace que estructuralmente muy buena parte de tu cartera esté invertida en el país. Y ha funcionado bien porque no se han creado ningún tipo de burbuja y demás. Hay un equilibrio ahí entre el tamaño del déficit, la proporción que se financia internamente, el tamaño de las afores y su crecimiento. Vamos, sigue funcionando de manera saludable sin crear ningún tipo de burbuja, pero teniendo eso en consideración, tenemos un sistema que está todavía muy concentrado en el país y dentro del país el mercado de bonos gubernamentales es bastante eficiente y es el lugar donde terminas haciendo buena parte de tus inversiones. Me gustaría ahorita hablar en términos pasteleros, vamos a hablar del pie, ¿no? Entonces mencionas que la parte más importante de nuestro pie,
que son los valores gubernamentales, CETES, bonos del gobierno y demás, ¿cómo cuánto representa a nivel general en el sistema de retiros o en Afore Sura, como tú nos quieras? Un poquito más de la mitad de las inversiones están ahí. Entonces, la mitad de las inversiones de las Afores están en los gobiernos. Después, la parte de acciones, que es lo que tú platicabas. Si quieres, déjame ir un intermedio. Deuda privada. La deuda corporativa, ¿no? Ahí puede ser entre el 15 y el 20%. Lo tenemos invertido. Cualquier administrador, y son datos públicos de la CONSAR, más o menos están por ahí en el mercado de corporativos. O sea, prestándole a las grandes empresas que todos conocemos los nombres de refresco, de pan y demás, ese tipo de compañías y otras más medianas. Sí. Ok, entonces la mitad tenemos en valores gubernamentales, como 15%. 15 a 20 por ahí puede ser en deuda corporativa. Ok, y el siguiente escalón, ¿cuál sería? Y de los 30 que te faltan puede estar entre los 8 que comentábamos hace rato, o los 12 en activos alternativos, y el resto que te falta, que da casi 20, un poquito menos de 20, va a estar en índices accionarios internacionales. Ok, perfecto. Entonces, mitad en bonos gubernamentales, como 15-20% que tenemos en deudas a empresas grandes. Todo esto es en pesos, entonces. En su mayoría sí. Claramente puedes tener emisiones del gobierno federal en dólares, de petróleos mexicanos, de las grandes empresas mexicanas que también tienen un buen acceso a los mercados internacionales. Puede ser en pesos o en dólares. Pero tiende a ser más efectivo cuando lo haces en pesos. Ok. Ahora, hace poquito me platicabas de lo difícil que es hacer algunas cosas. Y para nosotros, a veces, los financieros, explicar en un lenguaje más sencillo es algo complicado. ¿Ustedes tienen alguna manera o algún hábito para tratar de hacerle llegar la información al cliente que no es financiero y que entienda qué es lo que está pasando? Ese es un gran reto, los temas de educación financiera. No, hay que encontrar la manera que lo complejo sea accesible para todos, porque la educación financiera es fundamental. Nosotros en Sura ya desde hace algunos años, por ejemplo, tenemos algo que se llama la ruta de la pensión, ¿no? Y hay acceso a ella vía web, tanto para gente que es cliente como no cliente de Sura. Que de entrada lo que va a hacer es, con algunas preguntas sencillas, decirte cómo se ve tu futuro pensional. No, entonces, ese es un tipo de herramientas que nosotros damos. Y también publicamos diversas cosas que pueden ser desde lo muy tradicional, como mandarte un correo, como tener información en nuestra página web. Y dentro de este micrositio de Ruta de la Pensión, también hay información, evaluaciones de cómo se ve tu futuro pensional. Eso creo que es bien importante. Los invitamos a buscar, métanse a Ruta de la Pensión de Sura, y van a ver ese cálculo de expectativa de pensión que te abre elementos como lo que tú comentabas. Bueno, a ver, mi pensión esperada hoy, que tengo 31 años, es tal, con el nivel de salario, nivel de mantenerme dentro de la economía formal, pero si le meto tantos pesos al ahorro voluntario, la mejoro en tanto. Entonces puedes tener ese tipo de juegos para resolver si le pongo tantos pesos al mes como mejora mi pensión, o si quiero una pensión de ese tamaño, cuánto le tengo que meter al mes para mejorarla. Ahora, estamos hablando de la pensión, que es uno de los pilares más importantes para muchas personas. Y ustedes administran la pensión de 8 millones de personas. Sí. ¿Cómo llevas el día a día como director general y responsable de la pensión de un porcentaje importante del país? ¿Cómo manejas esa tensión? ¿Cómo tratas de comunicarte con tus equipos para que todo fluya de una manera correcta y siempre el cliente, que al final es el pensionado, salga lo mejor posible? Mira, yo creo que siempre es una labor compleja. Déjame abordarla con partir de la convicción, o sea, ¿cuál es la misión de esta compañía y para qué estamos? Y déjame decirlo de manera muy coloquial. Nuestra chamba es trabajar para mejorar el futuro de la pensión de nuestros clientes. Para eso chambeamos, para eso chambeo yo, para eso trabaja el chavo de sistemas, la chava de inversiones, la chica del módulo de servicio, el agente comercial. O sea, hay que tener bien claro para qué chambeamos. Chambeamos para que en el retiro la gente tenga, no podemos nosotros garantizar que tenga una pensión óptima y demás, pero en mejorar esas expectativas, ¿no? Si las aportaciones son bajas o son poco frecuentes,
pues el futuro pensional puede ser complejo, pero lo que importa es que eso que pongan tenemos que maximizarlo entregándole los mejores rendimientos, ¿no? Hay que tener eso claro. Hace un momento hacía referencia a la asesoría. Siempre que podemos hay que de manera activa estar ahí para estar dando asesoría pensional, para darle información a la gente de que haz pequeñas acciones hoy que van a cambiar tu futuro. Y hay que estar también dándoles, aparte de esa asesoría, la prestación de servicios correctos. Hay que buscar darles un buen servicio. Hay muchas personas en el sistema con requerimientos muy distintos que vienen con nosotros y hay que buscar siempre y de manera continua cómo mejorar esos servicios, cómo digitalizar esos servicios. Entonces hay que tener muy claro para qué chambeamos. Ahora, nosotros, una Afore tiene como dos lados. Yo lo hago de manera muy simplificada, ¿no? Por este lado, cuando tenemos el contacto con los individuos, la cuenta individual, los trabajadores, los clientes, ¿no? Aquí estamos en el retail. Y cuando tú tomas el dinero de las aportaciones de 8 millones de personas, algunas chicas, algunas más grandes, pero cuando tú los juntas, de repente del otro lado tienes 1.3 millones de pesos. Y este equipo tiene que salir al mercado nacional e internacional a tomar las mejores decisiones de inversión para la gente. Entonces, estas personas están haciendo algo con una masa enorme de dinero. Pero por acá, en la parte que toca al cliente, ahí tenemos todo un despliegue y un ejército de personas que lo están atendiendo y que están siendo cercanos y sensibles con sus necesidades, ¿no? Entonces, hay que estar balanceando estas dos realidades. Ninguna es mejor que otra. En todos los asset managers del mundo viven la realidad de hay un lado donde recolecto fondos y hay un lado donde coloco los fondos. Eso le pasa a cualquiera de las instituciones más grandes del mundo, en Europa, en Asia, en América. La particularidad de nosotros es que nosotros vamos directamente con la persona. Luego nosotros somos clientes de otros manejadores que no están en el retail, que están con los institucionales como nosotros, ¿no? Pero entonces hay que tener bien claro esos dos mundos distintos donde vivimos y a veces cambiarte de cachucha. Hoy estás sentado acá hablando de vamos a invertir en plantas de electricidad o vamos a comprar unas carreteras en Saltillo, ¿no? Y cuando estás acá estamos tomando decisiones más hacia la persona. Entonces, bueno, hay que estar cambiando de rol, hay que tener siempre los equipos correctos. No tengo un grupo directivo, yo te diría, de primer nivel, a los cuales hay que, mi absoluta confianza, empoderados. Ellos saben lo que hacen y saben más que yo, que eso es lo primero. Hay que armar un equipo de gente que sepa más que tú, porque son los que te van a hacer las cosas mejor. Pero en términos generales, esa es como la manera en la que lo atacamos. Digo, y alrededor de esto podemos profundizar en muchas cosas sobre las personas y demás, pero... ¿Y tú a nivel individual, cómo manejas el estrés? Porque vienen momentos complicados como el 2020 o la subida de tasas en los mercados internacionales que fue 2022 y vemos que los valores empiezan a bajar muchísimo en precio y eso nos genera estrés. Yo que estoy de este lado de la parte de inversiones, a mí me pasa. ¿Cómo lo manejas tú? Mira, yo creo que... Y depende de qué lado de la ecuación estemos. Cuando estamos hablando del cliente o cuando estamos hablando de los mercados, porque son dos chambas, son dos cachuchas diferentes. Pero ahorita hacía referencia a los mercados y nos tocó el .com y nos tocó el subprime market y el asunto europeo a finales de 2008, 2011, el asunto del COVID, todo lo que nos ha tocado y lo que nos falta por vivir. La primera cosa que siempre tengo en mente es cuál es la expectativa de largo plazo. Cuando yo entro a algún sistema de información y saco una gráfica de muy largo plazo, el Standard & Poor's, de los bonos, de la que tú quieras, de las que hay mucha historia, la tasa de 10 años del Tesoro americano es de Standard & Poor's, Nasdaq, todas esas. ¿Qué ha pasado en el largo plazo? Y entonces tú ves esos descalabros que tienen unas caídas relevantes y que meten mucha presión y que requieren tomar muchas decisiones ahí. Y ahorita hablamos de las decisiones, pero es siempre mantener la mirada de largo plazo. ¿No? Las cosas se van a solucionar, no solucionan solas, hay que trabajar para que se solucionen, pero hay que mantener la mirada de largo plazo. Y puedes irte hasta cosas más personales como que cuando tu chamba tiene presión, todas las chambas tienen alguna presión, y las personas, algunas estamos hechas o no hechas para aguantar dosis diferentes de presión, ¿no? Eso
Ni una es mejor que otra, son simplemente personas diferentes. Pero la labor que a mí me toca es, tienes que tener tus escapes. Hay que correr. Hay que buscar dormir bien. Hay que tener otras actividades adicionales que te ayudan a estar en paz contigo mismo. Hace rato platicábamos fuera de cámaras a mí me gusta subir montañas. Y desde hace muchísimos años siempre he dicho que es donde encuentro mi centro. Entonces, en momentos de presión, en momentos de estrés, el ejercicio es bueno. Irte a subir una montaña es bueno, te aclara la mente. A otras personas lo pueden encontrar jugando fútbol, jugando básquetbol, andando en bicicleta. Hay muchas formas de hacerlo, pero una constante que sí he visto, digo, no se puede generalizar a todos, pero que es muy recurrente, y lo veo con mis jefes, por ejemplo. Mi jefe es ciclista de largo alcance y el jefe de mi jefe, el presidente de Grupo Sura, es un continuo triatlonista. Entonces hay que tener ese tipo de complementos para manejar el estrés y hay que tener esa mirada de largo plazo cuando nos enfrentamos a los problemas. Dijiste algo que me llamó mucho la atención, es la mirada de largo plazo. Pero también a largo plazo hay ciertas cosas que nos preocupan. Entonces, ¿qué es lo que más te preocupa a ti a largo plazo como director general de una Afore o como persona? Es complicado, ¿no? Por ahí no me acuerdo si era Keynes el que decía, ¿no? Que no se preocupen de largo plazo porque todos a largo plazo estamos muertos. Y eso es real, ¿no? Pero o sea, el largo plazo, una manera de matemáticamente conceptualizarlo es que la volatilidad o la amplificación de las cosas en largo plazo siempre es mayor. Entonces nosotros agarramos cualquier volatilidad, diversión estándar, y cuando le metemos el tiempo, se hacen conos, ¿no? De volatilidad enormes donde te dicen el precio de una acción puede ser 0 o puede ser el que tú me digas. Entonces se abren esas distribuciones enormes, lo normales, de hecho, sobre las cosas. Pero bueno, están ahí y hay que mantener esa mirada de largo plazo, pero hay que estar atendiendo el tema. Yo no sé cuál va a ser el precio del petróleo en 10 años. Yo no sé si el petróleo ni siquiera va a ser útil o igualmente útil en 10 años. Pareciera que no. Eso puede tener sus impactos sobre México, que si bien la capacidad petrolera ha disminuido mucho en los últimos 20 años, vive muchas cosas desde el petróleo. Pero a lo que voy es, estas realidades o esta visión de largo plazo hay que estarla retando y hay que estarla pensando. No vamos a andar cambiando estrategia cada mañana que nos cambie el humor o que haya alguna noticia. Hay que seguir viendo en el largo plazo, pero también hay que distinguir algunas señales que cambian los ciclos o que sí son cambios de tendencia, ¿no? Entonces, hay largo plazo. En el largo plazo las cosas se pueden manejar, pero hay que estar en el día a día también de manera continua, informándote y analizándote para saber qué ajustes hay que hacer en el margen. Para la región en específico, Latinoamérica o México, ¿qué cambios estructurales ves que te pudieran llegar a preocupar? Mira, a ver. Ya sea en legislación, en mercados, en manera de que se mueve el comercio. Ya. Mira, esta que tocas América Latina es muy interesante. O sea, nosotros, Sura, somos una empresa multilatina. De hecho, el manejador de pensiones más de América Latina es Sura Asset Management. Manejamos cerca de $200 mil millones, que es una barbaridad en escala latinoamericana. Y tenemos operación en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Perú y en México. Entonces, todo lo que es la Alianza Pacífico más Uruguay la entendemos y la jugamos muy bien con muchos años de experiencia, un poquito más de 80. Y un poco lo que voy no es de que estemos ya curtidos, pero sí estamos muy entendidos de las dinámicas de América Latina. Y lo comento por ejemplo, hay discusiones muy fuertes hoy en día sobre cambios en cómo opera el sistema colombiano, que hace un año estábamos tremendamente preocupados. Se tuvieron las conversaciones al interior de ese país, se presentaron los elementos y los argumentos de cómo deberían ser las cosas, y lo que está solucionando al final con la información disponible al día de hoy es que la reforma colombiana es positiva. Si esto te parece útil, no te lo guardes. Compártelo con un socio, un familiar o alguien que esté tomando decisiones similares. ¿No? En Chile hemos tenido amenazas de hace
7 años el no más AFPs, allá las Afores les llaman AFPs, y hoy por hoy tenemos el sistema funcionando y haciendo modificaciones para parecerse más al nuestro en lo que es la tecnología de inversión, en los Target Date Funds. Entonces ellos van muy avanzados y hoy la discusión en Chile es cómo implementamos los Target Date Funds porque es la mejor tecnología para administrar los recursos. En Uruguay hace 6-7 meses teníamos la amenaza de que había sectores de la sociedad que decían no más AFPs, elimínenlas. Hubo una consulta popular y la mayoría de los uruguayos dijo, no, sí queremos nuestras AFPs en Uruguay, ¿no? Y lo mismo en Perú. O sea, en Perú acabamos de enfrentar sorpresivamente hace 9 o 10 días el 8º retiro de los fondos, lo cual le ha metido una expectativa bastante oscura al futuro pensional de los peruanos. Pero un poco a lo que voy es cambiante. Muchas cosas que empiezan de una manera terminan siendo positivas. Las vemos nos gusta verlas con optimismo, pero una cosa muy importante, hay que estar cerca y participar de las dinámicas públicas. Hay que estar en estrecha conversación con las autoridades. Hay que proveer de información y de elementos para decirles, este es el mejor camino para los fondos de pensiones, pero lo más importante para el futuro pensional de las personas, que son los beneficiarios del sistema de pensiones. Fíjate que hay un tema bien interesante. La reforma de 2020 de México, al principio, previo a que se gestara, cuando empezaban las discusiones a finales del 18, ante el 19, estábamos muy preocupados de qué demonios iba a pasar con el sistema. Y la verdad es que es una reforma que impulsa el presidente López Obrador y que es tremendamente positiva y constructiva. Lejos de poner en riesgo la estabilidad y la visión de largo plazo del sistema, lo que hace es apuntalarla. Consigue el apoyo, creo yo, muy valioso de los empresarios que se comprometen con las pensiones de los mexicanos y son quienes toman el costo de las aportaciones, y termina siendo una reforma tremendamente positiva e innovadora para México y para América Latina. Dijiste algo hace poquito y era referenciado hacia los clientes. Y tus clientes son la mayoría jóvenes, me imagino yo, por la demografía que tenemos en México. ¿Estoy en lo correcto? Sí. O sea, la pirámide laboral refleja mucho la pirámide poblacional. Y eso me lleva a pensar en qué crees que hoy los jóvenes están subestimando más al momento de construir una carrera en el largo plazo. Mira, sí hemos detectado, no tanto desde los clientes, porque hablamos de millones, pero desde tu experiencia dentro de la compañía o las compañías con las que convives, déjame decirlo así, como formas diferentes de comprometerse con el futuro. O sea, el mundo de la inmediatez, de poder, toda la digitalización y demás, creo que genera alguna desconexión de, yo no me voy a preocupar eso cuando tenga 64 años. Y no, yo creo que tienen que preocuparse más desde hoy. Yo sí percibo algún menor engagement con este tipo de cosas, y es por eso que el profundizar y el apuntalar los temas de educación financiera en la juventud es cada vez más y más importante. Pero sí, la mayoría de nuestros clientes son personas que tienen de 40 años para abajo, ¿no? Con esto, Emilio, me gustaría pasar a la parte final, que es unas preguntas personales. Ajá. Y aquí la pregunta es, ¿cómo ha evolucionado tu definición de éxito a lo largo de los años? Claro. Mira, yo creo que el éxito es una cosa muy personal. Y tiene que ver con las metas que te planteaste. Entonces, lo que es un éxito o una cumbre para mí no necesariamente lo es para otra persona y viceversa. Yo he conocido a gente que es muy feliz y muy realizada que no es CEO de nada. Y más, tú dices, oye, no quisiera hacer CEO de algo, ni loco, maestro. Yo no quiero entrarle eso ni quiero vivir con esos temas. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con cuáles son tus ideales y cuáles son tus valores y cuáles son las cosas que buscas, ¿no? No es solo el éxito, en mi caso, decir soy director general de una compañía como Sura, una compañía, la verdad que me ha dado mucho, una compañía extraordinaria. También tiene que ver en lo familiar, ¿no? Uno construye una familia
y el tener 28 años de casado, felizmente casado con la misma esposa siempre, 2 hijas, es un éxito, para mí. El éxito que tiene que ver con tus relaciones personales, tener relaciones sinceras, honestas, abiertas, es parte del éxito. Entonces, para mí es un conjunto de hechos que tiene que ver con cosas muy personales de cada persona, con tus metas y con qué cosas te realizan. Ok. Ahora, dentro de estas evoluciones, que no solo son las definiciones, también nosotros vamos evolucionando como personas. Y hay a veces ciertos momentos, libros o mentores que nos marcan específicamente. ¿Tú tienes alguno que nos quieras compartir? Mira, puede haber uno muy simple, que es muy al principio, que siempre platico. Pero yo soy especialmente bueno para escribir. Entonces yo todos los trimestres escribo personalmente mi carta al consejo, ¿no? Y es una carta breve, es 1.5 cuartillas, no puede ser más, porque es la carta al consejo. Y luego me presentaré en el consejo de administración a hacer una explicación ya de mucha información. Pero ese tipo de cosas me gusta hacerlas a mí. Yo me acuerdo mucho cuando iniciaba mi carrera, yo empecé en el Banco de México. Tuve la fortuna como economista de trabajar en el Banco de México, que para mí es como el Tíbet. Es un lugar de conocimiento, es un lugar donde entras jovencita o jovencito, donde tienes el acceso a muchísima información, a gente increíblemente calificada que opera, en mi opinión, con mucho profesionalismo y transparencia. Entonces tuve la fortuna de estar ahí. Y mi primer jefe en el banco un día me llama y me dice: Emilio, ven, vamos a hacer una cosa. Don Miguel Mancera, el gobernador del Banco de México, me explica un tema y me dice: quiero que aprendas a escribir. Yo me quedé con que aprendo a escribir. Soy un titulado, con buenos resultados y demás, ¿no? Entonces ya me explica el problema y me voy. Y voy y vengo con la versión del mismo documento 3 o 4 veces. Al principio, pues yo salí del TEC, entonces llegué con un tratado encuadernado con 8 gráficas, introducción, conclusión. Lo vio, lo revisó y me dijo: está muy padre, pero necesito que lo achiques. Y le dimos así 3 veces. La vuelta o 4. Y después de 10, 12 días, me llama, le muestro, me dice: ya me gusta tu documento. Me dice: pero mira que le mandé al licenciado Mancera. Está como: pero ¿cómo que le mandé al licenciado Mancera? Yo tengo 10, 12 días trabajando en esto. Y todavía tengo el documento guardado, está en mi oficina. Y ahora me dice: mire, tú tienes que entender una cosa. Cuando el gobernador del Banco de México pide algo, es para hoy. Y tiene que ser muy breve y muy bien explicado. Te tardaste 10, 12 días en hacer este documento, lograste lo que queremos, la próxima vez tienes 4 horas para hacerlo. Entonces, esa persona, lamentablemente ya falleció, se llama Javier Duclo González de Castilla. Trabajó muchísimos años en el Banco Central. Y ese tipo de cosas, ¿no? que le aprendí a él, ¿no? Voy a la última, que es: si pudieras volver atrás y darle un consejo al Emilio de 25 años, ¿cuál sería? Arriesgate igual, sigue tomando las mismas decisiones. Yo soy un tomador de riesgos. Me ha funcionado tomar riesgos. A lo largo de mi carrera fui risk manager en diversas posiciones. Trabajé en risk management en Pemex. Fui el risk manager de Sura Asset Management México aquí con Sura. Toma los mismos riesgos que tomaste. Soy una persona que toma riesgos. Los calculo. Los riesgos nunca se calculan bien, pero los calculo, los interiorizo, pero sigue tomando los mismos riesgos. Emilio, muchísimas gracias por tu plática. Es de las pláticas donde más he aprendido porque no conocía tanto el sistema de pensiones, te lo agradezco. Todos los socios de NSC estamos súper agradecidos por tu participación hoy con nosotros. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Roy. Un placer estar con ustedes. El contenido de este programa tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Bajo ninguna circunstancia debe de interpretarse como una oferta, recomendación o asesoría para la compra o venta de instrumentos financieros, productos de inversión o servicios similares. Tampoco debe interpretarse como prospecto, folleto informativo ni como promoción de productos financieros. No sustituye asesoría legal, fiscal, contable, financiera o de negocios, ni debe considerarse como una recomendación para tomar decisiones patrimoniales. Se recuerda que la inversión en valores derivados, commodities y activos alternativos implica riesgos significativos y puede conllevar pérdidas sustanciales de capital, por lo que no son adecuados para todos los inversionistas. Todas las opiniones expresadas por los participantes reflejan únicamente sus puntos de vista personales y no representan necesariamente las opiniones de NSC Asesores ni de sus afiliados. No debe tratarse ninguna declaración como una sugerencia específica para realizar inversiones ni como una estrategia recomendada.
Algunos invitados al podcast pueden tener o haber tenido vínculos profesionales o comerciales con Rodrigo Román o NSC Asesores SC Asesor en Inversiones Independiente, ya sea como clientes, socios, proveedores o contactos institucionales. Su participación no debe interpretarse como un testimonio, recomendación ni aval comercial de nuestra parte. NSC Asesores SC Asesor en Inversiones Independiente no ha pagado ni recibido compensación alguna por la participación de los invitados en este espacio y no asume responsabilidad por decisiones de inversión tomadas con base en lo aquí expresado. En su calidad de asesor en inversiones independiente registrado, no asume responsabilidad por alguna decisión de inversión que pudiera tomarse con base en la información aquí presentada. No sustituye el análisis que cada inversionista debe considerar antes de tomar decisiones financieras.